Olá a todos, obrigado por estarem a assistir a mais este vídeo sobre mais um tema e desta feita mais um novo convidado e um convidado especial internacional, Francisco Puente, pastor, plantador de igrejas em Sevilha. E eu queria aproveitar então a experiência ministerial do Francisco para perguntar-lhe sobre plantação de igrejas em lugares difíceis. Francisco, muchas gracias por la oportunidad de esta pequeña charla que vamos a tener y estoy seguro que va a ser de bendición, edificación y ayuda para alguien que puede escuchar y también necesita de alguna orientación o hasta para Dios poder despertar algún corazón también para participar en su misión, ¿no? Que es la plantación de iglesias. Francisco, cuenta solamente un poco primero sobre tu experiencia allí en Sevilla. Bien, gracias, Tiago. Nosotros llegamos a Sevilla en el año 2012 y por la gracia del Señor plantamos una iglesia en el centro de Sevilla. El Señor bendijo y a los 4 años un grupo de esa congregación junto conmigo fuimos a la zona norte de la ciudad donde pudimos empezar una segunda iglesia y de allí colaboramos con la iglesia enviadora para empezar una obra evangelística en un lugar difícil, un barrio de Sevilla marginado que se llama Torreblanca, donde hemos podido trabajar, fracasar mucho, pero trabajar en una comunidad difícil, un barrio muy difícil de Sevilla. Muy bueno. Y aprovechando entonces tu experiencia, Fran, ¿qué consejos tú podrías dar a quien está escuchando, a un pastor, a un liderazgo, a un grupo de ancianos, a una iglesia, para cómo evangelizar en lugares difíciles? También pone ahí cómo revitalizar alguna iglesia en un lugar difícil o empezar una nueva iglesia en un lugar difícil. ¿Qué consejos darías? Primero, clarificaría que cuando hablamos de un lugar difícil, reconocemos que todos los lugares son difíciles. Pero cuando hablamos de un lugar difícil nos estamos refiriendo más a lugares difíciles por razones especiales en cuanto al contexto, sea un contexto de barrios alto crimen, tráfico de drogas, poca educación, barrios pobres donde normalmente hay menos iglesias sanas que están siendo plantadas. Y bueno, mis consejos no son nada nuevos, pero sí animaría a aquellos pastores que están orando o ya trabajando en lugares difíciles. Primeramente diría predica el evangelio, es decir, lo que salva a alguien en el centro de Madrid es lo mismo que salva a alguien en una favela en Brasil, en Río de Janeiro. Entonces predica el evangelio y predica el evangelio de una forma, como dije ayer, profunda, es decir, que los pastores tenemos que ser conocedores de las verdades del evangelio y aplicarlas de la forma más simple al contexto donde Dios nos envía. Entonces, la tentación en lugares difíciles es, primeramente, no predicar el evangelio, sino proveer de necesidades físicas. Y luego, cuando predicamos el evangelio, hacerlo de una forma que no es justa. Es decir, damos una versión light por miedo de que la audiencia no esté preparada para escuchar las verdades más profundas del evangelio. Pero la realidad es que el Espíritu Santo, a través de la aplicación del evangelio, convierte a todo tipo de personas. Entonces, proclamemos el evangelio desde el principio. No esperemos a suplir necesidades físicas para entonces predicar el evangelio. Desde el inicio prediquemos, proclamemos el evangelio y hagámoslo de una forma profunda y a la vez simple. Y creo que esa es la dificultad. A veces pensamos que el evangelio es demasiado complejo o que no es suficientemente apropiado para todos los contextos, pero eso no es verdad. El poder para salvar está en el evangelio. Dios usa el evangelio para transformar corazones, sea en cualquier barrio en el que estés, como he dicho, en Madrid, en Portugal o en Brasil, da igual, prediquemos el evangelio. Amén, amén. Fran, muchas gracias por esta charla, por compartir. No sé si ha quedado aún algo concreto sobre para un plantador de iglesia en un lugar difícil, si tienes algún consejo más.
Sí, lo otro que se me viene a la cabeza, aparte de que prediquemos el Evangelio, esa es la mayor necesidad, la proclamación del Evangelio. Segundo, que el Evangelio, que la declaración del Evangelio sea profunda y a la vez simple. Lo otro que diría es que se necesita, ¿no? Precisan en portugués. Se necesita una inversión a largo plazo. Es decir, si vas a hacer misión, si vas a predicar el Evangelio, si vas a plantar una iglesia en un lugar complejo, difícil, debes estar preparado a posiblemente invertir el resto de tus años en esa comunidad. Es decir, normalmente la plantación de iglesias es una tarea para toda la vida. Entonces, si buscas resultados rápidos, plantar iglesias no es para ti. Necesitamos a hombres que estén dispuestos a pasar sus vidas en los contextos más difíciles, haciendo una tarea de evangelización, de discipulado, de formación de líderes, que en muchas ocasiones requiere una vida entera. Entonces, no os desaniméis, ser pacientes. La fiel proclamación del Evangelio, del verdadero Evangelio, a largo plazo, Dios la usa para plantar iglesias, salvar a todo tipo de personas y para glorificar su propio nombre. Eso vendría a ser también los mismos consejos para alguien que está revitalizando o intentando revitalizar una iglesia en un lugar difícil. Vendría a ser también la misma confianza, la misma esperanza. Muchas gracias a Fran por esta charla, por este tiempo. Contento que estás acá en Portugal también. Un gusto y privilegio poder haber conocido y deseo que el Señor te siga usando para su gloria allí en Sevilla y también que podamos tener más momentos así juntos y de comparação também na obra da Libertação do Trânsito. Muito obrigado a todos vocês que assistiram a este vídeo e vos esperamos até ao próximo vídeo. Que Deus vos abençoe.